Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el agrado de que nos acompañe la doctora Valeria Bukeli. Valeria es especialista en medicina interna, es especialista en nefrología, ha sido jefa del servicio de nefrología del Sanatorio Allende y actualmente es la directora de calidad del servicio de Sanatorio Allende, del Sanatorio Allende, y nos ha traído esta charla para compartir que se titula Seguridad del paciente en enfermedad renal crónica. Vale, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, yo tenía otra charla, pero la modifiqué un poco o la adapté a algo que me parecía que les iba a ser más interesante, que es este enfoque transversal. Era una charla que hablaba de transversalidad, pero vamos a hablar de este enfoque transversal, este continuo de atención, pero muy basado en brindar un cuidado de salud seguro para los pacientes con enfermedad renal crónica. Después, si quieren, les paso el artículo que está como de núcleo. Después hay otras cosas accesorias, pero el de núcleo es un artículo que salió en la American Journal en el 2025 y que la verdad que es muy compacto y muy interesante. Bueno, ¿qué vamos a recorrer? Los fundamentos, cuál es la magnitud del problema de la seguridad del paciente, de qué se trata esto que hablamos de cultura de seguridad más que cultura justa, cómo analizamos la seguridad de los hospitales o de los servicios, qué jerarquía de intervenciones tenemos, y esto está bueno para cuando pensemos mejoras, y algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad, puntos específicos de dolor de la seguridad del paciente con enfermedad renal crónica, que tienen que ver con la dosis de los medicamentos, el tipo de medicamentos que elegimos, y cuestiones que son muy transversales, ¿sí? Cuando ya entran a participar más servicios, como los pedidos de imágenes y contraste para procedimientos, la preparación para la terapia de reemplazo renal. Algo que se viene, esperemos que más rápido de lo que se está viniendo, que es todo lo que es tecnología y salud digital, y un proceso clave que es la conciliación o reconciliación, ¿sí? Depende de la fuente bibliográfica, pero es lo mismo, de la medicación y de la condición del paciente entre las transiciones. Vamos a tratar de que sea una charla corta. Cuando quieren interrumpir o preguntar, por supuesto que se puede. Bueno, seguridad del paciente tiene su apogeo posiblemente en este momento. Empezó hace 30 años con el Instituto de Medicina de Harvard, ¿sí? Que fue el que primero sacó ese informe conocido por la mayoría de la gente, que es error humano, que fue el que le puso números a el error médico. La buena noticia es que desde entonces se convirtió en una ciencia, parte de los currículums de pre y posgrado en muchas universidades del mundo. Sin embargo, la mala noticia es que hubo poco avance, ¿no? Entonces sigue siendo un problema no resuelto. Tal vez, si yo quisiera ver el vaso medio lleno, podría decir que el poco avance se debe a que hoy lo cuantificamos y lo medimos mucho más, ¿no? O sea, hoy lo detectamos mucho más, hoy de alguna manera somos mucho más capaces de diagnosticar nuestra propia inseguridad. Tanto así que en el 2023, también un estudio de Harvard sacó un análisis donde decía que de cada 100 ingresos hospitalarios, más o menos 3.7 pacientes tenían un error grave, ¿sí? Esto, si yo lo llevo a los países de bajos ingresos, se transforma en 4 muertes cada 100 ingresos hospitalarios, secundario a eventos adversos o eventos prevenibles. De estos 3.7 errores que suceden en estos 100 ingresos hospitalarios que en la publicación de Harvard, 16% producen discapacidad permanente o muerte, ¿sí? O sea que es una barbaridad. Y hoy, ya hace unos años, se está poniendo mucho foco siempre se puso mucho foco en otro tipo de errores y de eventos, y en los últimos años también se agregó en ese foco, no es que se quita del otro, sino que se agrega el error diagnóstico, ¿sí? Entendiendo que es verdaderamente un problema, ¿no? Tanto el diagnóstico equivocado como el diagnóstico atrasado, ¿sí? La pérdida de oportunidad.
El error diagnóstico en Estados Unidos produce más o menos 350.000 muertes por año, ¿sí? Yo sé que es muchísimo, y representa el 30% de las demandas médico-legales. Una linda oportunidad de investigación es que, según este artículo del 2025, no hay publicaciones específicas de error diagnóstico en población con enfermedad renal crónica. Así que para los que estén queriendo hacer una investigación, este puede ser un lindo foco, ¿sí? Entonces, esta es la magnitud del problema. Dicho muy por arriba, hay muchos datos y algunos datos son realmente escalofriantes y realmente muestran, ¿sí?, esta inseguridad que tenemos en nuestros sistemas de salud. Esto es para toda la población en general. Ahora, la población con enfermedad renal crónica, a su vez, es un escenario de mayor riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, por cosas que para ustedes son todas conocidas, ¿sí? La polifarmacia, ¿sí? Los pacientes en diálisis toman un promedio de entre 10 y 12 fármacos por día, además de toda esta farmacocinética alterada según se va modificando la tasa de filtrado glomerular. Tienen múltiples transiciones de cuidado, muchas veces tienen además múltiples prestadores de salud, a veces ni siquiera están todos en un mismo lugar, ¿sí? Tienen su atención primaria, el consultorio, el área donde pueden ir a emergencia, donde se pueden internar, la sala de diálisis, el equipo de trasplante, que a veces se convierte en un equipo distinto que el equipo que siguió al paciente durante toda su enfermedad, y cada transición es un punto de riesgo para aumentar la probabilidad de que ocurra un evento adverso. Además, en pacientes que no están en diálisis, muchas de estas transiciones son un punto de riesgo aumentado para exacerbar la enfermedad renal crónica con una enfermedad renal aguda sobreagregada, ¿no? En muchas intervenciones rutinarias, como puede ser el contraste, los antibióticos, las cirugías, van a tener consecuencias mucho más graves en pacientes con enfermedad renal crónica que en pacientes sanos. Por supuesto que esto ya ustedes lo saben, el paciente con enfermedad renal crónica en general es un paciente que tiene múltiple morbilidad asociada, como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, que también van a agregar fármacos a ese plan terapéutico ya complejo. Por otro lado, se dice permanentemente que el paciente y su cuidado y su entorno, digamos, su familia, tienen que convertirse en socios del cuidado, ¿no? Sacarles esa imagen de pasivos y ponerlos en un rol muy activo en el cuidado de su salud o la de los familiares. Sin embargo, también sabemos que en los pacientes en diálisis, especialmente, o a medida que progresa la enfermedad renal, empieza a aparecer este deterioro cognitivo que se transforma de alguna manera en una barrera para el autocuidado. Y después, en muchos entornos, en esto de la transversalidad, en muchos entornos todavía los métodos que se utilizan para estimación de la función renal son imprecisos y no tienen en cuenta situaciones como la sarcopenia, la edad, el sexo u otras actualizaciones que hay en las fórmulas que deberían usarse para hacer estos ajustes en todo lo que tiene que ver con la farmacia, por ejemplo. Entonces, ¿de qué significa el transversal? ¿Sí? Nos gusta decirlo mucho a todos los que hacemos calidad y seguridad del paciente y cada vez más se escucha de la transversalidad de la atención. Bueno, se dice que un proceso es transversal cuando toca a 2 o más roles o 2 o más servicios, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, ni qué hablar los pacientes en diálisis o los trasplantados, esos procesos, ¿a cuántos servicios involucran? ¿Sí? Dentro de una sala de diálisis, ¿cuántos tipos de prestadores van a contribuir a la atención de ese paciente? O el viaje de estos pacientes en la internación o en su atención de salud tiene tantas posibilidades de romper esa transversalidad, aumentando los efectos adversos, los eventos adversos, si la comunicación entre esas distintas áreas de atención no es muy fluida, muy estandarizada y asegurándose de que sea efectiva. Y a su vez, cada una de estas áreas de atención va a tener más riesgos o riesgos particulares que van a estar aumentados según el tipo de atención que preste, ¿sí? En lo que es atención primaria aparece este riesgo de error diagnóstico, ¿sí? En la detección, en el screening de la enfermedad renal, en la prescripción
de medicamentos o de contrastes que no deberían estar indicados. En el consultorio nefrológico también aparece el riesgo de no educar adecuadamente al paciente, de no hacer ajuste igualmente de mucha de la medicación que toma habitualmente o de no preparar a tiempo el paciente para la terapia de reemplazo renal. En las unidades de internación, el ajuste de las dosis, ¿sí? Especialmente de los opiáceos o de los antibióticos, la reconciliación de la medicación y alertas en el sistema de situaciones que puedan desencadenar o agravar una enfermedad renal crónica ya existente. Y por supuesto, para el paciente que se trasplanta, vital la reconciliación de la medicación posterior al alta, la educación en todo lo que es inmunosupresión y la prevención de infecciones, incluyendo los esquemas de vacunación. Entonces, si todo esto no funciona como un continuo de atención con comunicación efectiva en el medio, esa transversalidad que vive el paciente no lo vive como compartimentos estancos, sino que para él es un continuo, tiene mucho riesgo de quebrarse y efectivamente aumentar la posibilidad de que este paciente sufra un daño. Siempre que estudiamos seguridad del paciente, lo más importante, o sea, no existe seguridad del paciente si no hay lo que se llama cultura de seguridad, ¿sí? Y la cultura de seguridad que es, básicamente es la forma en la que como grupo, ¿sí? Percibimos, creemos en y aplicamos la seguridad. ¿Sí? ¿Qué importancia en definitiva le estamos dando a la seguridad en nuestro servicio? ¿Sí? Y cultura de seguridad es este patrimonio compartido por las personas que están adentro de una organización o en el caso de los servicios de nefrología o los servicios de diálisis dentro de ese servicio. Y tiene 5 componentes una cultura de seguridad. El primero es la cultura informada, ¿sí? Es decir, los líderes de los servicios, de las organizaciones, tienen conocimiento actualizado de cuáles son los potenciales riesgos para los pacientes o para el personal adentro de esa unidad. La segunda es la cultura del reporte, ¿sí? Es decir, el poder reportar, el poder hablar, ¿sí? De los errores sin miedo a las represalias y que realmente ese reporte sea tomado para la mejora y no como una cuestión punitiva. Ahora, muy de la mano de ese y posiblemente la piedra fundacional de la cultura de seguridad es la cultura justa, donde existe un equilibrio entre lo que me corresponde y de lo cual yo soy responsable y aquellas cosas que tienen que ver con el diseño de los sistemas, con los errores, con la falibilidad humana y la rendición de cuentas, que sabemos que el error no es punido, la falta de conocimiento es apoyada con capacitación, ahora la negligencia propiamente dicha, por supuesto que sí tiene otro trato distinto. También dentro de cultura de seguridad es lo que es cultura flexible, que es el aplanar la jerarquía, ¿sí? ¿Cuánto un residente puede ir a decirle al jefe que se lave las manos porque no se las lavó antes de ver un paciente? ¿O cuánto puede decirle el enfermero a un médico que se coloque una bata porque el paciente está en aislamiento? O la mucama del servicio puede pedirle a alguien que no pase por un lugar en particular porque esa zona está húmeda todavía y se está secando y es importante para que el lugar se mantenga limpio, ¿sí? Cultura de seguridad es todos podemos desde nuestro lugar adaptarnos a las operaciones independientemente de mi rol jerárquico. Y finalmente, la cultura del aprendizaje, que es la capacidad y la voluntad y la competencia para poder aprender de los eventos, de los errores y de aquellas cosas que salen mal, pero también de las que salen bien, ¿sí? Cuando algo salió bien, también aprendo de lo que salió bien. ¿Cómo analizamos eventos de seguridad los que hacemos análisis de eventos de seguridad? Tenemos múltiples formas de analizarlas. Lamentablemente, la mayoría son retrospectivas y de alguna manera concurrentes con el evento, pero muchas retrospectivas. Se analizan las quejas, ¿sí? Todo esto debería estar disponible para que en cada lugar el grupo de trabajo pueda analizar sus propios eventos de seguridad, ¿sí? Analizar las quejas, los reportes voluntarios de eventos o de riesgos, revisión de las historias clínicas, si uno encuentra un montón de información adentro de las historias clínicas de posibles eventos o riesgos de seguridad,
vigilancias automatizadas de determinadas cosas, como por ejemplo es la vigilancia automatizada del agua que se hace en las salas de diálisis, o la vigilancia automatizada de las infecciones que hacen los equipos de prevención y control de infecciones. Para eventos graves hacemos lo que se llama este análisis causa-raíz, donde vamos a buscar para atrás cuáles fueron las causas que intervinieron o que permitieron que un evento suceda. Y hay una herramienta que es súper valiosa que se llama ANFE, que es Análisis de Modo de Fallas y Efectos, que es una herramienta que nos permite hacer en forma prospectiva un análisis del riesgo de un proceso, un procedimiento, una implementación que vamos a hacer y cuáles pueden ser las cosas que pueden fallar y qué efectos puede generar esa falla y sobre todo qué podemos hacer para mitigarlo, ¿sí? Entonces, si nosotros fuéramos a implementar nuevos procesos que eventualmente pudieran tener mucho impacto en la seguridad del paciente, hacer un ANFE de esos procesos es una práctica muy recomendable y que puede ayudarnos mucho en la seguridad del paciente. Y por otro lado, y acá con esto voy a cerrar esta parte más general, ¿qué medidas qué medidas se toman habitualmente cuando uno encuentra un evento adverso o encuentra un riesgo en la seguridad del paciente? Habitualmente lo primero que nos sale es el capacitar, ¿sí? Lo capacitemos, le demos una educación, lo entrenemos. Ahora, eso está muy bien, pero sabemos que es de lo menos efectivo, ¿sí? Porque ya empieza a depender de ese grupo o de esa persona individual a la que yo entrené o yo capacité, ¿sí? Sin embargo, no estoy generando una barrera firme y fuerte. Para arriba empiezan a aparecer las reglas y las políticas, ¿sí? Que las reglas y las políticas no cambian conductas, pero sí, de alguna manera, tienen que existir como una ley de así trabajamos en este lugar, ¿sí? Entonces las reglas y las políticas tienen que estar escritas, pero solo son efectivas si las comunicamos, si son compartidas y si son auditadas de alguna manera, ¿sí? Si yo no audito, posiblemente muchas de esas reglas empiecen a desaparecer. Y además tienen que ser flexibles para adaptarse a lo que es el flujo real del trabajo de las personas en la institución y que efectivamente las puedan cumplir, ¿sí? O sea, no tienen que ser incumplibles. Organización del staff, como por ejemplo incorporar farmacéuticos o nutricionistas, o incorporar al trabajador social o alguien del equipo de salud mental en determinados momentos. Los recordatorios, los checklists, como estos checklists de conexión y de desconexión, ¿sí? Ya empiezan a ser barreras un poco más fuertes. La simplificación y la estandarización, ¿sí? ¿Por qué se piden tanto que se protocolicen, que haya manuales de operaciones, que todo el mundo conecte un catéter de la misma forma, que todo el mundo conecte una fístula arteriovenosa de la misma forma, que se programe la máquina de la misma forma, que se conecte? Porque esto se vio que los protocolos únicos, los sets de órdenes, los retiros de alternativas innecesarias, ¿sí? Todo eso contribuye a simplificar un trabajo súper complejo, estandarizarlo y de alguna manera disminuye o quita ese factor individual. Después, ya mucho más fuerte, es todo lo que viene con la automatización y la informática, ¿sí? Todas estas cosas que efectivamente sola me empiezan a dar los sistemas, como los cálculos automáticos de dosis, las vigilancias automatizadas de nefrotóxicos en algunos sistemas de historias clínicas, alertas adentro del sistema de historia clínica, como por ejemplo esa alerta que nos aparece a nosotros de dolor o de paciente que está con indicación de aislamiento. Y después funciones forzadas, así que para los que están en el sanatorio están empezando a trabajar en esto, que son, por ejemplo, las paradas de un antibiótico si se detecta una incompatibilidad con la función renal. Por supuesto que eso es si el médico lo autoriza, pero tiene que pararse a autorizarlo, es decir, me obliga a pensarlo y decir, no, si quiero seguir o no, o está bien, esta alerta me está diciendo que efectivamente es algo que no vi, ¿sí? Pero cuando ya físicamente el sistema de alguna manera me impide el error. Mientras más dependa de una persona, de una capacitación, de que la persona adhiera a una norma, de que haya un referente disponible, menos efectivo, y mientras más automáticas empiezan a ser las barreras, por supuesto que son más efectivas. Entonces, uno de los principales riesgos, indudablemente, de los pacientes con enfermedad renal crónica son los medicamentos.
El artículo este propone un caso que dice que es un varón de 83 años que ingresa a la UCI por un shock séptico. Él tiene una enfermedad renal crónica por nefropatía obstructiva con una creatinina basal de 1,5, pero que además, como está en shock, está con insuficiencia renal aguda por una NTA isquémica. Le dan cefepime, 2 gramos cada 8 horas, sin ajuste por función renal. La creatinina asciende a 2,5 en el día 3. Y al día 5 aparece con letargia progresiva, crisis tónico-clónico generalizada y lo atribuyen a neurotoxicidad por cefepime. En este caso, nosotros podríamos hacer todas estas intervenciones, ¿sí? Podríamos reeducar al equipo, podríamos poner una alerta electrónica de las dosis, podríamos poner un farmacéutico clínico en las recorridas o en las rondas de terapia intensiva. Sin embargo, cosas como el parado de el medicamento, el que me impida prescribirlo sin que yo haga un ajuste cuando el sistema detecta una incompatibilidad, es posiblemente la acción más firme o más fuerte que se puede establecer para darle seguridad a ese paciente. ¿Qué problema tienen todas estas alertas y estas alarmas y estas paradas? Bueno, por supuesto que existe lo que se llama la fatiga de alarma o la fatiga de alerta, que es un riesgo que incluso nosotros que no tenemos tantas alertas y alarmas en la historia clínica sí lo empezamos a ver, ¿sí? Que es como que aparecen las lucecitas y bueno, titila, pero nadie le presta atención. Pero sí hay que recordar que la educación es muy importante, pero se diluye en el tiempo, ¿sí? Posiblemente este equipo de trabajo no se olvide más que tiene que ajustar la dosis del cefepime, pero cuando venga otro equipo de trabajo, este episodio que pasó y del cual aprendieron, no necesariamente lo van a acordar si únicamente mi estrategia es educar al equipo o reforzar verbalmente con el equipo. Entonces, dentro de la seguridad de la medicación para todos los pacientes, pero especialmente en los pacientes renales, está lo que se llama el stewardship. Habitualmente escuchamos esta palabra con los antibióticos, pero esto se puede aplicar a toda la medicación y significa que es buscar el uso efectivo, seguro y sostenible de los medicamentos, en este caso especialmente en la enfermedad renal crónica, mediante lo que es la reconciliación, es decir, qué medicamentos está tomando el paciente el momento que lo conocemos o que ingresa, con qué medicamento se va a quedar y con qué medicamento se va a ir, la selección apropiada, el ajuste por la tasa de filtrado glomerular, el monitoreo y la prescripción. Entonces, la reconciliación o la conciliación tiene que generarnos como salida una lista única, completa y validada con el paciente o con su cuidador en cada transición de cuidado, ¿sí? Estimar la tasa de filtrado glomerular, idealmente con el CKD-EPI 2021, o si la decisión afecta mucho, el resultado afecta mucho la decisión clínica, con métodos más precisos, como el creatinina con cistatina. Ajuste de las dosis, sí, por tasa de filtrado glomerular. Acordarse que hay que verificar antes de que cada nuevo fármaco sea incorporado en la planilla de prescripción. Monitoreo dirigido, sí, saber qué tengo que monitorear, es decir, conocer el perfil farmacológico de la medicación para poder saber qué tengo que monitorizar en cada caso. Este stewardship específicamente nefrológico, pensando en aquellos medicamentos que pueden generar toxicidad a nivel renal, como los AINES o los IBP o los contrastes, y muy importante la desprescripción, ¿sí? Es decir, periódicamente revisar toda la indicación y ver el riesgo y el beneficio de toda la medicación que está tomando el paciente para ver qué cosas de esas que toma podemos sacarle, ¿sí? Acordarse que eliminar la polifarmacia es una buena decisión. Entonces, son muchos los fármacos que tienen ajustes renales recomendados, son muchos los fármacos y muy variadas las posibilidades de efectos adversos por acumulación. Esta información para los nefrólogos es conocida, pero en esto que hablamos de la transversalidad y de la comunicación, nuestro rol posiblemente
no es acordarnos esto, porque esto sí lo sabemos, esto lo estudiamos, lo vivimos, lo vemos con los pacientes en cada vez que vemos indicaciones de un paciente internado o repasamos la medicación que toma un paciente en el consultorio, pero sí nuestro rol es esto de generar planes de atención diferenciados para los pacientes renales. Entonces, cuando nos toca interactuar con otros servicios, sí hacer esta transmisión de la información, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos que requieren ajuste? ¿A qué signos o síntomas de acumulación tienen que estar atentos esos equipos y qué cosas tienen que seguir o cómo pueden monitorizar la posible acumulación o efecto tóxico de otros medicamentos? La analgesia sabemos que es una de las causas más frecuentes por las cuales va a estar internado un paciente, o en realidad la mayoría de las causas por las cuales está internado un paciente se asocian a dolor, ¿sí? Incluso causas potencialmente benignas, como a veces una cirugía programada, ¿sí? Ni hablar de complicaciones de otro tipo, como puede ser un miembro isquémico en un paciente con diabetes y enfermedad renal, pero aún en patologías potencialmente benignas, como una cirugía programada traumatológica o digestiva, la analgesia siempre es un terreno o un mar difícil de navegar en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y de nuevo, nosotros conocemos todo esto, pero nuestro rol es cómo podemos transmitir, ¿sí?, hasta que tengamos todos estos sistemas de prescripción inteligente, de apoyo de la inteligencia artificial, de estas paradas duras del sistema, donde es el sistema el que me dice, ojo con esto, cómo nosotros transmitimos esto a los equipos asistenciales que acompañan al paciente desde otra parte. Y ahí entra esto de la transversalidad. De nuevo, ese es posiblemente el mayor valor del nefrólogo como seguridad del paciente al hacer la atención continua o combinada con otros servicios. Por supuesto, siempre tratar de evitar los AINES. Todos sabemos nosotros que hay un OR de 2,75 para desarrollar enfermedad renal crónica con el uso crónico, que hay determinados opiáceos que tienen que tienen metabolitos activos con excreción renal o que tienden a acumularse, como la meperidina, la codeína y la morfina, que hay otros que podemos utilizar con más precaución, igual sabiendo que existe riesgo de acumulación y que a medida que decae o declina la tasa de filtrado glomerular, requieren más ajustes, como el tramadol, el baclofeno y los gabapentinoides, especialmente muy en uso hoy, la pregabalina y la gabapentina. Y preferidos, igual siempre con vigilancia, el paracetamol, el fentanilo, hoy que es casi una mala palabra después de todos los eventos conocidos, pero el fentanilo es un opiáceo más seguro para enfermedad renal crónica, la hidromorfona y por supuesto sin ninguna contraindicación las intervenciones no farmacológicas. En relación a los antibióticos, de nuevo, acá nuestro rol siempre es el cómo colaborar con el infectólogo o cómo colaborar con el equipo que lleva la atención principal si no está a cargo de nefrología, y si está a cargo de nefrología, posiblemente esto para nosotros, de nuevo, es algo conocido, ¿sí? En la vancomicina, acordarse que lleva ajuste por función renal con monitoreo de niveles, igual que los aminoglucósidos. El cefepime, recordar que realmente tiene que tener un ajuste de dosis cuando el filtrado es por debajo de 70. En las quinolonas también ajustar por debajo de 50, la moxifloxacina sin ajuste. Los aminoglucósidos, evitar hacer monitoreo del valle, evitar siempre que haya una alternativa, y medicamentos que se utilizan más en ambulatorio, el Bactrim, ¿sí?, que con su riesgo de hiperpotasemia cuando el filtrado está debajo de 30 o si está asociado al uso de otros medicamentos que pueden aumentar los niveles de potasio, y las penicilinas y las cefalosporinas también recordar como posibles agentes de nefritis intersticial, ¿sí? Entonces, acordarse de esto y sobre todo de cómo nosotros le transmitimos esto al equipo que estemos acompañando. En relación a dentro de la farmacoterapéutica segura para el paciente renal, esto no lo voy a hablar porque todos ustedes lo conocen, que es la inhibición del sistema renina-angiotensina. Hoy sabemos que tenemos
algunas reglas operativas, ¿sí? Que muestra la evidencia, que nos dicen en qué momento podemos, qué cosas controlar y cómo titularlo, ¿sí? Sabemos que hay que hacer un control de creatinina y potasio a las 2 semanas de haber iniciado la inhibición del sistema. Si vemos un ascenso de creatinina menor del 30 o una caída del filtrado menor al 25, es aceptable. Armar algo que me gustó mucho que proponen estos artículos es esto de el plan para el día enfermo, ¿sí? Educar al paciente o educar a los otros médicos tratantes de suspender la inhibición del sistema de renina-angiotensina-aldosterona si el paciente está con vómitos, con diarrea, con alguna otra situación que pueda generar la hipotensión y que lo reinicie al recuperarse, ¿sí? Es decir, anticiparse a ese evento. Y iniciar seguro si el potasio está entre 4,8 y 5 y mantener con potasios de menos de 5,5, sabiendo que hoy tenemos quelantes que nos permiten, dentro de lo que la obra social nos permite prescribir y la posibilidad de acceder, pero que tenemos quelantes que no nos obligan de alguna manera, como hace un tiempo, a renunciar a la inhibición del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, aún en pacientes que tienden a la hipercalemia, ¿sí? En relación a otros fármacos que son súper frecuentes y que también tienen sus riesgos o sus vetas de posibles quiebres para que parezcan efectos adversos o eventos adversos, todo lo que es el manejo actual de la diabetes, ¿sí? Sabemos que todos los inhibidores de los GLT2 disminuyen la progresión de la enfermedad renal crónica, los eventos cardiovasculares mayores, la tasa de hospitalización por enfermedad renal crónica, pero no están exentos de riesgo, especialmente al inicio del tratamiento, especialmente de hipovolemia, enfermedad renal aguda, infecciones del tracto urinario o enfermedades genitales, cetoacidosis normoglucémica, y en este caso también se aconseja esto de educar al paciente en qué situaciones es conveniente que suspenda la medicación, ¿sí? Y hacer monitoreo estrecho se aconseja durante las primeras 2 a 4 semanas. Los análogos del GLP-1 también tienen un perfil de beneficio aparentemente similar sobre los eventos cardiovasculares, ¿sí? Y habría algún beneficio sobre la progresión de la enfermedad renal crónica, especialmente atribuida a la pérdida de peso, pero también pueden acompañarse de hipovolemia, especialmente al principio, por las náuseas. Entonces, la titulación para estos pacientes tiene que ser lenta y, de nuevo, va acompañada de esta educación de suspender la medicación si tuviera vómitos persistentes o caída del ritmo diurético. De la metformina, todos conocemos su riesgo de acidosis láctica y la indicación de suspender en filtrado glomerular de menos de 30. De nuevo, acá nuestro rol no es recordar que es esto, que tiene este efecto adverso a la medicación, sino recordar que tenemos que poder volcarlo de alguna manera para poder transmitirlo. Y lo mismo con la finerenona, también sabemos que todo su perfil beneficioso a nivel cardiovascular, pero que requiere el monitoreo de potasio a las 4 semanas de iniciado y que considerar cuando la indicación justifica el riesgo, asociar quelantes si el potasio estuviera en el límite o estuviera elevado. En relación al tratamiento de la anemia, yo no voy a entrar en esto porque todo esto se habla en otros espacios, pero sí recordar los riesgos, ¿no? Entonces, acordarnos que el tratamiento de la anemia, a pesar de que ha demostrado, por supuesto, todos sus beneficios, cada uno de los distintos agentes tienen posibles efectos adversos y que tienen reglas para decir cuándo deberíamos detenerlos o cuándo deberíamos, por lo menos, hacer un monitoreo más estrecho del paciente, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, el punto importante es el no automatizar la prescripción del medicamento, sino que pararse a repensarlo y replantearse el riesgo-beneficio para cada uno de ellos. En relación a contrastes, ahí hay algo que a mí me interesa mucho, especialmente pensando en los residentes que tenemos presentes,
esto no pretende ser un recordatorio de lo que es la nefropatía, que antes se llamaba inducida por contraste y ahora ya se llama asociada por contraste, porque ha reducido o hay menos evidencia de que sea puramente asociada a contraste. Pero sí acordarse que los pacientes que tienen más factores de riesgo son los que tienen una enfermedad renal preexistente, los que están con depresión de volumen, cuando se administran altos volúmenes de contraste o de alta osmolaridad, si se usa la vía intraarterial más que la vía intravenosa, y pacientes que tienen otros factores asociados a enfermedad renal crónica, como la diabetes, la enfermedad avanzada, la edad avanzada, la insuficiencia cardíaca o el mieloma múltiple. Hoy lo que sí está basado en evidencia y que es parte de esto de seguridad del paciente, parte de atención segura, parte de no cometer un error diagnóstico, ¿sí? Es usar expansión con volumen isotónico, ¿sí? Tanto pre como post contraste, minimizar el volumen, y para esto volvemos a lo transversal y a la necesidad de comunicarnos, ¿sí? La necesidad de comunicación con las áreas que van a hacer los estudios de diagnóstico por imágenes, ¿sí? Para el volumen que van a usar, la osmolaridad que van a usar, tratar de preparar el paciente suspendiendo nefrotóxicos previos, ¿sí? Evaluar la creatinina post procedimiento. Sí, no está justificado, que en algunas épocas lo hemos hecho, suspender de manera rutinaria los inhibidores del sistema de renin-angiotensina-aldosterona, la diálisis profiláctica post-contraste, que todavía algunos médicos la piden, el ACEMUC o el bicarbonato, y acá también me parece que es un punto para los residentes, negar un procedimiento que potencialmente vaya a salvar la vida del paciente solamente porque tengamos miedo a que el paciente vaya a empeorar su función renal, ¿sí? Entonces, otra vez, para esto nos hace falta este concepto de transversalidad y de continuo de atención, hablar con el médico tratante, hablar con el equipo que hace imágenes y realmente hacer un análisis de los riesgos-beneficios de ese paciente. Y en relación al gadolinio, sabemos que la fibrosis sistémica nefrogénica es una entidad descripta en pacientes con enfermedad renal crónica, especialmente en los estadios 4 y 5, que está asociada a lo que eran los contrastes basados en gadolinio, especialmente lo que se llamó grupo 1. Hoy la mayoría de los centros, y también de vuelta, acá vuelve el hablar con el radiólogo, con el médico de diagnóstico por imágenes, la mayoría de los hospitales usan lo que es grupo 2, que es aceptable incluso en estadios 4 y 5, según varias revisiones y metaanálisis de la literatura. Otro procedimiento muy frecuente en los servicios de nefrología es la biopsia renal. La biopsia renal también tiene algunos pilares o columna vertebral de la seguridad del paciente. Si bien es un procedimiento que tiene muchísimo rédito y muy baja tasa de complicaciones, y la bibliografía actual habla de sangrado de 1,6% que requiere transfusión y menos de un 1% de nefrectomías o mortalidad asociadas a esos sangrados, es decir, que realmente el riesgo de un evento grave es muy bajito. Sí sabemos que, como todo procedimiento invasivo, tenemos riesgo de no haber controlado todo lo que teníamos que controlar antes, especialmente factores que vayan a aumentar el riesgo, como el nivel de presión arterial, que el laboratorio esté acorde, que el paciente haya suspendido su antiagregación o su anticoagulación, más los riesgos correspondientes a cualquier procedimiento invasivo, como puede ser confundirnos la identidad del paciente, el sitio que queremos punzar, el lado que queremos punzar, que tenga los consentimientos debidamente firmados, que esté todo disponible para asistir al paciente en el caso de una emergencia y que no se haga esta pausa interdisciplinaria posterior del procedimiento donde se confirma que todo estuvo correcto, se rotula la muestra y se cierra el acto que después va a seguir con el monitoreo del paciente. Esto es lo que es la aplicación del checklist o el protocolo universal que sugiere la Joint Commission junto con la Organización Mundial de la Salud para todas las cirugías y para cualquier procedimiento invasivo, ¿sí? Entendiéndose como invasivo un procedimiento donde hay un corte o una punción de alguna parte del organismo, ¿sí? Entonces, esta es de alguna manera nuestra punta de seguridad
en la biopsia renal. Otro de los momentos en los cuales el paciente requiere este enfoque transversal, este enfoque pensando en el reducir el error diagnóstico, el reducir el error terapéutico, son estas transiciones a los momentos de terapia de reemplazo renal. Antes, cuando yo estudié nefrología, hace muchos años atrás, porque ya estoy viejita, hablábamos de la derivación al nefrólogo según la tasa de filtrado glomerular. Bueno, hoy se sabe que hay pacientes que, aún con tasas de filtrado glomerular bajas, permanecen de esa manera durante muchos años, ¿no es cierto? Entonces, ya no tanto hablamos de derivación por tasa de filtrado glomerular, sino hablamos por estimación de la progresión de riesgo, ¿sí? A través de calculadoras que están disponibles online y que consideran la edad, el sexo, la tasa de filtrado glomerular actual, la albuminuria, y si además conocemos otros datos como el potasio, el fósforo, el calcio, y me parece que me está faltando alguno, esto nos estima una predicción de progresión de enfermedad renal en los próximos años, y las guías CADIGO sugieren o van sugiriendo qué grupo de atención debería tener ese paciente, ¿sí? Entonces, cuando yo estimo que va a haber progresión de la enfermedad en los próximos, de un 3 a un 5% en los próximos 5 años, ya se debe incorporar el nefrólogo, ¿sí? Posiblemente antes de lo que sugerían antes las guías anteriores. Cuando ya estimo que tengo riesgo de más de 10%, tengo que empezar a incluir al farmacéutico, al nutricionista, al equipo de enfermería. Y cuando ya veo un riesgo de progresión a terapia de reemplazo renal mayor al 40% en los próximos 2 años, ya empezamos a hablar con trabajo social, con cirugía vascular, con trasplante. Y algo importante, de vuelta también para los residentes, preservar el miembro no dominante del paciente en cualquier estadio de enfermedad renal crónica es seguridad del paciente, ¿sí? Cuando hablamos de seguridad del paciente suena a todas estas cosas raras, políticas y demás, que tienen parte de eso, pero que también son acciones muy bajadas a tierra, donde nosotros tratamos de darle el mejor resultado posible y disminuirle los riesgos a ese paciente, ¿sí? Si yo preservo su miembro no dominante, ese paciente tiene más chance de poder ingresar a diálisis con una fístula, de tener menos riesgos de someterse a la colocación de un catéter, que ese catéter puede generar un neumotórax, puede generar una infección, puede trombosarse, ¿sí? Entonces, ¿de cuánto riesgo estoy preservando a ese paciente si yo preservo su miembro no dominante a lo largo de toda la evolución de su enfermedad? Y ya para ir cerrando, ¿qué dice hoy la literatura sobre estas alertas electrónicas y la inteligencia artificial en la detección precoz de episodios de insuficiencia renal aguda, especialmente, por supuesto, en ámbitos de internación? Hay varios artículos publicados en el 2024, hay un metaanálisis que dice que el efecto fue heterogéneo sobre mortalidad y duración de la internación, pero sí tuvo mejor rendimiento de los profesionales y de la atención del paciente, especialmente cuando esas alertas incluían soportes en las decisiones terapéuticas o soportes en las decisiones clínicas para el equipo asistencial. Y después hay otra publicación que dice que estas alertas individualizadas con recomendaciones generadas por el equipo de nefrología mejoraban los procesos de los pacientes hospitalizados por el resto de los servicios, ¿sí? Entonces, sí, lo importante es, las alertas sirven, pero por sí solas no van a cambiar, no cambian el desenlace de los pacientes, sino el marco de acción, es decir, qué soporte de decisiones tengo y qué acompañamiento, en este caso, por el equipo de nefrología tengo cuando la alerta suena. ¿Y a qué vamos? Por supuesto que vamos hacia inteligencia artificial dinámica incorporada en la historia clínica. Muchísimos centros en el mundo ya lo tienen completamente integrado, no están lejos, ¿sí? En algunos adentro del país ya empezaron a integrarlo. Nosotros estamos analizando cómo integrarlo. Y esto nos debería permitir hacer modelos predictivos en tiempo real, que por ejemplo, ¿cómo se vería? Bueno,
el anestesiólogo podría ir cargando las variables intraoperatorias, y la presión arterial durante el acto quirúrgico, los fluidos que recibió, la diuresis que tuvo el paciente, la pérdida sanguínea, los valores del lactato, y nos debería dar un valor predictivo mucho más fiel de, por ejemplo, que ese paciente desarrolle insuficiencia renal aguda a la salida del quirófano. Entonces nos ayudaría mucho a ajustar la prescripción de todos los fármacos que siguen, ajustar las dosis, la presencia del nefrólogo en una forma más precoz, ¿sí? Entonces, hacia eso vamos, ojalá que en poquito tiempo. ¿Qué desafíos van a seguir persistentes con las alertas electrónicas y con la inteligencia artificial? Esto de la fatiga de alarmas y fatiga de alerta, eso nos va a pasar. Cada vez más la gente quiere una alerta para, una alarmita para. Eso hay que, de nuevo, la alerta sola no cambia nada, sino es el marco de acción. Que no caigamos en sesgos de algoritmos, ¿sí? Los pacientes tampoco los podemos simplificar 100% de las veces 24/7 a algoritmos, ¿sí? El juicio clínico tiene que seguir existiendo. La transparencia y la explicabilidad al paciente, al resto de los equipos, a la parte legal de las acciones tomadas dentro de este marco de inteligencia artificial, y que por supuesto no es uso cualquier inteligencia artificial, sino que tiene que haber un marco regulatorio y saber que ya existe responsabilidad clínica en la forma en la que se usa. Y esto sí, ya final, el paciente como socio, ¿sí? Esto que decíamos, el paciente como socio del cuidado. Bueno, educar al paciente en el uso de portales digitales, de aplicaciones hechas especialmente, por ejemplo, para pacientes renales. Hay publicación que ya avala que eso funciona, ¿sí? Especialmente cuando buscamos opciones que están validadas y que están especialmente diseñadas para pacientes renales. Sabemos que que disminuye, por ejemplo, los errores de medicación que puede cometer el paciente o su familia en el cuidado ambulatorio, que disminuyen las pérdidas de control o de pérdidas de seguimiento, y que ayuda, por supuesto, en todo lo que es educación y comunicación con el equipo de salud. ¿Qué límite hay? Bueno, es la competencia digital, o en salud digital o en salud móvil, ¿sí? Que puedan tener los pacientes, que en un estudio hecho en Estados Unidos y con una cohorte de pacientes con enfermedad renal crónica muy grande, se vio que menos del 30% realmente tenían competencias para aplicar este tipo de sistemas. Por supuesto que es mayor el uso entre pacientes jóvenes, que tienen mejores condiciones cognitivas, y a su vez replica las desigualdades existentes, ¿sí? Mientras más pobre el paciente, menor acceso a buenos dispositivos móviles, a datos o a redes de Wi-Fi que sean confiables, y hoy todavía sigue limitando el costo, la accesibilidad y la aceptación. También hay que tener cuidado con que el paciente no desarrolle esto de las fatigas de alarmas y la sobrecarga cognitiva de los datos clínicos, ¿sí? Pero indudablemente toda la tecnología que viene y los portales van a ser un socio si las podemos usar bien. Y este sí, ya es el último, lo vengo prometiendo que estoy terminando, pero me voy acordando que falta un poquito, pero este ya sí es el último. Este eje transversal de la reconciliación medicamentosa, ¿sí? Acordarse que esto que nos lo pide la historia clínica, que se mide a ver cuánto lo cumple cada servicio, cuánto lo cumple cada área, es el punto, digamos, que depende de nosotros y que nos puede ayudar mucho en reducir este riesgo tan grande del error o del evento adverso asociado a medicación. ¿Qué es la reconciliación o conciliación medicamentosa? Esto que decíamos antes, obtener una lista actualizada única de medicamentos que está tomando el paciente. ¿Cuándo? En cada transición de cuidado, y en el caso, por ejemplo, de los pacientes que están en diálisis, periódicamente esa actualización. Mensaje para llegar a casa, hay que hacerlo en cada transición sí o sí y de manera periódica. Y el mayor mensaje, les diría yo, que no es solamente que lo haga el médico,
sino que esa conciliación sí o sí tiene que estar con el paciente o con el cuidador, ¿sí? De nada sirve que yo tenga una lista súper prolijita si el paciente no la entendió, si el cuidador no la entendió, o si no se actualizó en lo que tiene que tomar o no tiene que tomar, y qué cosas son no negociables y qué cosas sí. Entonces, acordarse que esto, que parece una tarea a veces administrativa, es seguridad del paciente en acción, ¿sí? Entonces, ya como síntesis, la seguridad es del sistema, sí, por eso decimos que la capacitación es importante, pero no es una sola persona, ¿sí? Y lo que yo invierta en una sola persona no alcanza, no es que no sirve, sino que no alcanza para construir sistemas más seguros. La atención multidisciplinaria hoy no es opcional, ¿sí? Ya cada vez los equipos son más interdisciplinarios, más multidisciplinarios, con el riesgo, por supuesto, de los quiebres de comunicación. Para eso necesitamos esa comunicación efectiva que nos proponen todos estos estándares de calidad que trabajamos, de los pases de guardia, las órdenes verbales, la comunicación de resultados críticos, buenos registros en la historia clínica, buenas epicrisis. ¿Sí? La epicrisis yo me estoy comunicando con el médico que después va a seguir el paciente en el interior o en su domicilio, o con el médico de atención primaria, o con el nefrólogo de consultorio que lo va a ver después, ¿sí? El análisis de la medicación que toma el paciente en cada visita, ¿sí? Recordar esto de la reconciliación, repasar los ajustes de los medicamentos que requieren, informar a las otras especialidades de los medicamentos que requieren ajustes, educación en esto de, por ejemplo, ese del día enfermo, ¿sí? Qué cosas puedo o debiera suspender si estoy con vómitos, si estoy con diarrea o si estoy internado por otra cosa. Considerar cada transición como un punto crítico, ¿sí? Cada vez que el paciente va a pasar a otro nivel de atención o a otro prestador. Pensar que la tecnología potencia, pero no reemplaza, ¿sí? O sea, entonces las alertas tienen que tener un marco, las aplicaciones o los QR o todo lo que querramos nosotros darle al paciente para que se eduque, para que tenga alertas, para que tenga seguimiento, tienen que estar adaptados al tipo de pacientes que yo tengo. Inteligencia artificial, sí, no cualquiera, sabiendo que le escribo a la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces tiene que tener validación. Hay programas que son o prompts o formas de programar la inteligencia artificial para que realmente se asegura para utilizar, ¿sí? Acuérdense que la inteligencia artificial también comete errores, también inventa, entonces tener ese cuidado. Incluso hay formas en las que nosotros podemos cargarles nuestros propios protocolos, nuestro propio material de donde uno quiere que salgan las respuestas y se limita a eso. Y en todo lo que tiene que ver con tecnología, cuidar la fatiga de alerta o la fatiga de alarmas y la equidad digital. Y finalmente, de nuevo, a pesar de todas estas limitaciones que dijimos, de los estados cognitivos, del deterioro cognitivo que tienen los pacientes, especialmente en diálisis, acordarse que el paciente y su familia no son destinatarios pasivos de los cuidados de salud, sino que tienen que ser socios, ¿sí? Socios activos. Entonces, estimular esa participación con educación que sea accesible, es decir, que pueda entender, que sea adecuada a su nivel de formación y también a su estado mental, ¿sí? De vuelta, si yo le ofrezco un código QR a pacientes de 85 años, algunos posiblemente lo pueden escanear y leer perfectamente y posiblemente otros no, ¿sí? Entonces, accesible según a la población que estoy atendiendo, las decisiones todas compartidas y esto de que la cultura justa también se extiende al paciente. Excelente, vale, muchísimas gracias. ¿Cuánto nos ha dado para reflexionar y para trabajar? Se vienen un montón de ejemplos a la cabeza bueno, de estas cosas en las cuales uno puede mejorar. Me pongo a pensar en la fatiga de las alarmas y la sala de diálisis, como casi de una manera automática uno va y le pone a estar y inicio, y por ahí ni siquiera se fijó qué está pasando y lo peligroso que puede llegar a ser y lo importante para lo que fueron creadas, ¿no? Pues ya sé, hay un montón de ejemplos más. Ahí el doctor Orias levantó la mano, le damos la palabra.
Vale, excelente. Bueno, Realmente. gracias. Y Me alegro el que te haya cambio de cultura que has logrado en esta institución es gustado. realmente, has movido montañas. Así que bueno, y muy, muy buena, muy práctica la charla. Eh, de las pocas cosas que veía allá en Estados Unidos que todavía no tenemos, yo creo que es importantísimo nuestra educación médica nefrológica esto, ¿no? De los medicamentos, el filtrado, etcétera, etcétera, pero tenemos que avanzar hacia, y sé que no lo hemos hablado, de que es parte de lo que ustedes están buscando, que directamente no te deje prescribirlo, ¿no es cierto? Allá, si alguien tenía una creatina de 1,5 y vos le querías prescribir de X medicamento, directamente no te dejaba. Y tenías que hablar vos con la farmacia para decirle, no, mira, la creatina es 1,5, pero mide 2 metros y tengo una cistatina y bla, bla, bla. Entonces vos decís, bueno, pero directamente, y bueno, son cosas que hemos hablado con la gente de sistemas, por ahí, no sé si son fáciles o difíciles de hacer, pero yo creo que esa es la forma No la forma. buena, como has dicho vos, ¿no? No dependen de que nos acordemos. Creo que tenemos que seguir con Obvio. educación, pero creo que hay que... No, obvio que sí, obvio que las dos cosas juntas, pero si queremos cambios muy radicales, son esos, ¿no? O sea, Y es si no eso. empieza a depender de las personas. Sí, la buena noticia para los que estamos acá es que se está trabajando fuerte. No sé si hubo un evento el año pasado que podría haber sido un desastre, no lo fue, pero podría haber sido que hubo un error en una prescripción donde se quiso poner miligramos, se puso comprimidos. Entonces pasamos de 15 miligramos a 15 comprimidos, se lo dieron al paciente y el paciente los tomó. Entonces, eso fue un evento gravísimo. El sistema lo permitió. Entonces, como el sistema lo permitió, bueno, de alguna manera, ese evento que podría haber sido muy malo y no, gracias a Dios no lo fue tanto, actúa de desencadenante de que se está buscando poner todos estos hard stop y la inteligencia artificial y demás dentro del sistema. Claro. Mientras tanto, hay que seguir, por supuesto, con todo lo otro, ¿no? O sea, pero depender, hoy está muy visto que depender de lo que yo le explique a una persona o le enseñe a una persona o de que esa persona no esté cansada o dormida o no haya hecho 12 horas de guardia y está liquidado, no es suficiente, ¿no? O sea, no es una cosa u otra, son las dos, pero no es suficiente. Quizás debamos ir varios y decirle, che, ya necesitamos esto, ¿no? Están trabajando hoy con el hospital italiano para traer el sistema de inteligencia que tienen ahí. Ajá. Vamos a ver cuánto de rápido avance, pero hay mucho interés genuino en que eso suceda pronto. Sí, vale. Y la otra cosa que noto diferente es lo de las directivas de fin de vida, no sé si así se llaman, ¿no? Digamos, en general acá muy poca gente tiene esa charla. Nosotros con probablemente todos los pacientes de diálisis debamos tenerla, ¿no es cierto? Y debería estar en un lugar muy accesible. Así que lo que ocurría allá, viste como acá cuando vos empezás una historia clínica nueva y te preguntas si tienes alergia y cáncer, etcétera, ahí era directivas de fin de vida, ¿no? Y entonces vos ponías que no, pero era, digamos, te vas haciendo cargo y aparte te lo recordaba. Yo creo que los pacientes nuestros en diálisis son todos muy vulnerables a que tengan algún evento importantísimo y no es algo que hagamos y si lo hacemos no es algo que está fácil encontrarlo, así que viste, alguien tiene un paro cardíaco que bueno, sabes si son reanimables o no. Sé que la historia clínica tiene ahí como una luz que titila. Sí, hay un lugar donde vos lo podés poner. Pero no está... Pero no es algo, no es algo que, como vos decís, no es que te recuerda que tengas la conversación esa con el paciente, Sí, ¿no? O sea, yo creo que también, ¿no es cierto? Son cosas que van a ayudar en momentos muy críticos, ¿no? Y no solo nuestros pacientes en diálisis, todos, pero digo, pensando en los nefrólogos, ¿no? sí, por supuesto. Vale, yo quería preguntar, muy buena la clase.
Ahí cuando explicaste bien el concepto de transversabilidad, después estaba, no sé si mencionaste o no me quedó claro, el otro concepto que estaba en el título de la clase que decía trazabilidad. Trazabilidad, no lo hablé porque en realidad, como te digo, tenía otra charla para dar y después la cambié para que sea más nefrológica, la otra era más charla hospitalaria. Trazabilidad es cuando lo que te permite reconstruir un evento, ¿sí? Donde yo puedo ir para atrás, por ejemplo, el uso de los filtros, donde yo debería poder ir para atrás para saber qué filtro usé, cuántas veces lo usé, quién lo lavó cada vez, quién lo colgó cada vez, es decir, y hoy se apunta a que todo tenga transversalidad. No sé si vieron que estas drogas que aparecieron del hospital italiano en un departamento, en un barrio de Buenos Aires, pudieron saber que eran de la farmacia del hospital italiano. Bueno, eso es trazabilidad. Entonces, hoy lo que se busca, digamos, que sabemos que da mucha seguridad, es esto de que todo sea trazable, donde yo todo el tiempo puedo saber qué médico lo vio, a qué hora lo vio, cómo lo vio, y eso para los medicamentos, los dispositivos. No sé si alguno ha tenido la posibilidad de ir a la central de esterilización. Como somos un país pobre, se reusan mucho material que en otras partes del mundo eso se descarta a primer uso, ¿no? Entre eso los filtros, pero los filtros hoy está casi que bien visto que se reusen. En los hospitales hoy se reusa en América Latina un montón de material que en otras partes del mundo se descartan. Y para poder hacer eso, o sea, si se hace seriamente, cada uno de esos dispositivos, cada uno, nosotros reusamos más o menos 3.000 dispositivos. Cada uno de esos tiene un proceso de lavado, donde vos explicás cómo podés lavar todas las partes de ese dispositivo, y a ese dispositivo en particular, no sé si es esta lapicera, yo te tengo que poder decir cuántas veces lo usé, en qué pacientes lo usé, qué médicos lo usaron, quién lo reprocesó, y después finalmente lo descarto cuando llega el momento de descartar. Entonces, eso es trazabilidad. Y hoy se le busca que todo tenga trazabilidad. O sea, desde la historia clínica, que siempre buscamos que tenga trazabilidad, por supuesto que el papel es mucho más vulnerable que los sistemas electrónicos, pero desde la historia clínica a la medicación, ¿sí? Esto que apareció una ampolla de un fentanil, un barrio de Buenos Aires, y pudieron decir esto del hospital italiano. Bien, gracias. Ahí activo el micrófono. Hola, Vale, ¿cómo estás? No sé si se me Hola, escucha. Ernest. ¿Qué Sí, tal? perfecto. Muchas gracias por la clase. Tenía una pregunta, no podía dejar de pensar en una de las diapositivas que mostraste al principio, donde mencionaba que 3 de cada 100 ingresos se verían afectados por un error humano. Quería saber cuánto de esto se reduce con el uso de protocolos adecuados, o si hay algún número que muestre el descenso de esta afección de pacientes que ingresan a una institución por errores humanos dentro de la misma institución. Eso es lo que no pudieron mostrar de alguna manera, y por eso decía que sí, o sea, sí hay mucha diferencia. Eso es en Estados Unidos, ¿sí? Donde está todo protocolizado, donde el 98% de los hospitales tienen aprobado Joint Commission, no por buena voluntad, sino porque Medicare no los deja trabajar con ellos si no tienen Joint Commission. O sea, la calidad también se fuerza, ¿no? De alguna manera. Y eso es, en hospitales de Estados Unidos hay un error o un evento en 3.7 cada 100. En los países de bajos ingresos tenés 4 muertes cada 100 ingresos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, uno con eso infiere esto de la protocolización, el trabajo en calidad, la tecnología y demás. En el tiempo se pudo demostrar poco todavía de todo lo que se ha hecho en reducir mortalidad y reducir incidencia de eventos adversos. Posiblemente por esto que decía yo, hoy lo medimos, ¿sí? Cuando yo estaba en la residencia no existía que esto se hable en un Ateneo o sea, hoy la mayoría de los congresos de todas las especialidades tienen alguna charla de seguridad, alguna charla de calidad, alguna charla de... hace 20 años atrás esto no existía, entonces lo que se cuantificó, los primeros que cuantificaron fueron los de Harvard, que fueron los que dijeron, hey, che, estamos matando gente, hagamos algo, pero no todavía pudieron demostrar. Sí hay eso, muchísima brecha
en los eventos y la gravedad de los eventos entre los países desarrollados y los no desarrollados, posiblemente en relación a los protocolos, a la estandarización, a la capacitación de la gente, al acceso a la tecnología, esto que dice el doctor, los hard stop en la historia clínica y demás. Está silenciado. Muchas gracias, Vale. Está No, de nada. bien respondida la pregunta. Gracias. Va a tener que dar otra charla, me parece. Como quieran. Vale, bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna De otra nada. pregunta o comentario para la doctora Bucalic? No lo veo al doctor Jiménez, que está haciendo mucho que no lo veía. La suerte que tenía. Sí. Si no hay más comentarios o preguntas para el doctor Bucalic, le agradecemos nuevamente y los esperamos mañana para una nueva discusión de casos de anatomía patológica. Muchas gracias. Muy bueno, vale. Gracias. Chao. Saludos. Vení de visita. Curiosa. Vale, ¿Para qué no está- voy a cerrar? Para que no